Un héroe extranjero. Capítulo 21. Un mes después. Las 2 semanas que utilizaría Yokahu para adentrarse a la investigación sobre el robo del supertraje se había extendido a 4 semanas. Pero a pesar de que todo el mundo sabía de que Estados Unidos de alguna manera había sido el responsable, no quedaba duda de que Daniel dejaría pasar esta ofensa, a costa de romper el tratado a las que se habían sometido para mantener a la ONU tranquilos y menos paranoicos de lo que ya lo estaban. Más allá de pasarla bien con Mónica en Suiza, también estaba capacitando a técnicos especiales que se encargarían de manejar y mantener el proyecto de la Tabla del Poder. La Tabla del Poder sería el movimiento que podría de cabeza a la CIA, por meterse con sus proyectos pensando que no tendrían algún tipo de consecuencia. Sin embargo, ahora Daniel tendría que ponerse manos a la obra. De haber pensado que su personaje como héroe, que había surgido como una simple manera de entrenamiento y diversión, ahora se había vuelto una entidad extremadamente importante en el mundo de una manera que no podía describir incluso con su gran capacidad mental. Como Yokahu, ahora mismo necesitaba cumplir con la petición de Japón, lo que se suponía que pasaría algunos días con allí. Más tarde, despegó desde las profundidades de las aguas mexicanas y voló hacia Japón. Se adelantó hacia una aeronave en el que volaba en su misma dirección y se juntó con él mismo, volando juntos hacia un mismo destino. ¿Por qué Armando no está pilotando la nave? Mónica preguntó, dándose cuenta de que su piloto de confianza había sido reemplazado por una piloto brasileña de apellido Nilda. Yokahu no pudo evitar negar con la cabeza. No se pudo evitar. Se tomaron a los mejores soldados con los requisitos que había planteado para el nuevo proyecto que representaría a México y a su ejército. De los 100 participantes de élite, él fue el mejor de todos. Sin embargo, María es muy buena piloto, solo dale una oportunidad. Yokahu le pidió. Suspirando, Mónica asintió. Caminó hacia su asiento y tomó su computador. En unas horas llegaremos a Japón. La inteligencia nacional nos recibirá, y como habías dicho, están interesados en compartir información y productos únicos a cambio de estrechar la relación entre la agencia y su héroe con Japón. Ella decía, mientras miraba unos documentos en los que se mostraban algunas cosas interesantes. Sueros cognitivos, métodos de entrenamiento de meditación, información comprometedora que involucra a Estados Unidos con plantaciones de laboratorios biológicos alrededor de las fronteras entre Ucrania y Rusia, como también algunos hallazgos de nuevos minerales exóticos extraídos de una expedición secreta por parte de la ONU en el lado oscuro de la Luna. Incluso hay un supuesto suero que otorga superpoderes bajo las modificaciones, un tal compuesto V, a costas de algunos efectos secundarios. Desde efectos leves, hasta efectos graves y drásticos. Yokahu se sorprendió ante aquel dato. Compuesto V, pensó. Había escuchado sobre esto, siendo su IA la responsable de almacenar este tipo de información. De alguna manera un nazi científico había logrado desarrollar un suero que te volvía un superhumano, o eso fue lo que decía la información. No existía más información al respecto, y cualquier mención del mismo era extremadamente censurada por todo el mundo, hasta el punto en el que lo más probable sea que la información restante solo existiera en papel. Los japoneses quieren traicionar a los Estados Unidos uniéndose a México, ya consideran que el beneficio de una alianza beneficia los problemas que esto causaría. Mónica sonrió sin creer el descaro de esta gente, era más que evidente lo que deseaban. En realidad están interesados en la tecnología mexicana de vanguardia, nada más y nada menos. ¿Qué tienes pensado entonces? Él preguntó. A Yokahu no le importaba de todos modos, ya que solo él poseía el control de su tecnología, y se financiaba a sí mismo. Aunque sí tenía contribuyentes, estos estaban relacionados con la tecnología comercial de la empresa, no sobre sus proyectos más profundos. Iremos a dicha reunión, pero nos negaremos. Es un milagro, uno llamado Yokahu, pero hasta ahora no se ha filtrado la tecnología del exoesqueleto a otros países, al menos no de manera pública. Sin mencionar, que cada exoesqueleto está diseñado de tal manera que es casi imposible realizar ingeniería inversa. Además de tener en cuenta la cantidad de energía requerida para su funcionamiento, que es astronómica, no merece los costes ni los riesgos de romper el tratado. Ella explicó. Entiendo. Daniel asintió, mientras pensaba en el comunicado que realizaría el Ministerio de Defensa. Sonrió dentro de su máscara y continuó el camino. Dejó el nombre del compuesto V para más tarde, esperando encontrar más información de la que apenas tenían. Un ser completamente plateado volaba sobre el mar de México a velocidades que rompían la barrera del sonido.
El portaaviones de última generación, el más veloz de los tres creado por el mismo Suárez, se encontraba lleno de soldados maravillados por aquella entidad humanoide plateada. Debajo de sus pies, una especie de platillo ovalado era usada como tabla de patineta que carecía de algún tipo de máquina de repulsión para empujarse hacia adelante. Aquel ser parecía estar soldado a la tabla, agachándose hacia adelante y acelerando más rápido que el viento. Se dio la vuelta y avanzó hacia la portaaviones mexicanos que lo esperaba con entusiasmo. Algunos con envidia y anhelo por parte de los pilotos, y admiración por parte de los demás. ¿Quién hubiera imaginado que la tecnología avanzaría tanto? Ciertamente, Armando pensaba a menudo sobre tal situación con frecuencia. ¿Quién hubiera pensado que Suárez tendría este tipo de tecnología entre sus manos? Sus manos. Armando miró sus manos desde el visor especializado del traje de alta tecnología, única en su clase, la mejor de todos los trajes mexicanos, superando incluso a aquella que había sido robada por Estados Unidos. Había algo en lo que tanto Armando como cualquier otro soldado en el portaavión tenían en común. Y eso era que sin duda alguna, este traje parecía de otro mundo. Descendió hacia la proa y se mantuvo levitando frente a su jefe supremo después del presidente, el secretario de Defensa. Este le sonrió y asintió. «Qué buen espectáculo, hijo. Sabíamos que habías sido la mejor opción. ¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Como si tuviera un líquido resbaloso en el cuerpo», dijo, sintiendo precisamente una especie de sensación resbaladiza en su cuerpo. Así se sentía portar este traje. «Mírate. El mejor traje de vanguardia, a la disposición del ejército mexicano. Con la mejor tecnología más sofisticada jamás creada y única e irreemplazable, imposible de replicar por otra nación. Es demasiada avanzada para siquiera pensar que fue creado por inteligencia humana. Excepto que así fue, la nuestra». El secretario de Defensa se sintió completo, como si hubiera contribuido algo bueno a su nación. No cabían dudas que sería recordado en los anales de la historia como uno de los mejores comandantes de su época, al mando de soldado con la mejor tecnología de vanguardia, casi pareciendo tener superpoderes. Armando se sintió poderoso en este traje, no lo pudo negar. Y si bien no se sentía tan a gusto de portar una cosa tan poderosa y avanzada, no cabía duda de que esta cosa estaba diseñado para ser lo mejor de lo mejor. La tabla de poder consistía de una tabla de alta tecnología a partir de nanotecnología y un material inteligente del que estaba compuesto el 90% del traje. El 90% de aquella sustancia se llamaba polímero catalizador de condensadores iónicos. Estos actuaban de manera inteligente, uniéndose al usuario como una segunda piel alrededor del cuerpo del usuario, permitiendo así una fuerza física 5 veces mayor a la que tenía, una mejor velocidad y reacción de reflejos. Su visor le permitía ver a distancias lejanas y ver en la oscuridad o a través de algunas cosas sólidas. Incluso le permitía resistir impactos de bala como sin nada. Sin embargo, sus funciones principales no eran nada si lo comparaban con las mejoras físicas. Primero, estaba la función de absorción, almacenamiento y distribución de casi cualquier tipo de energía. Resultaba ser que el material del que estaba hecho el 90% del traje poseía la peculiaridad de absorber, retener y desplegar la energía absorbida. Cinética, eléctrica, química y térmica, casi cualquier tipo de energía podía ser almacenado. La tabla a sus pies funcionaba como una batería en el que podía almacenar grandes cantidades de energía. Nunca sufriría de estar agotado de energía. De hecho, era capaz de levitar y redirigir la redirección de la energía cinética almacenada junto con la siguiente función. Y esta era de nada más ni nada menos que la frecuencia magnética. Esta permitía al usuario del traje desplegar una frecuencia magnética especial con la cual era capaz de levitar, mover y modificar los metales, o sustancias de naturaleza magnética. Por lo que mientras más energía aplique en la frecuencia magnética, este podría manipular metales o sustancias magnéticas más grandes, lejanas y pesadas en su entorno. Era como un superhumano. De hecho, dudaba que existiera un superhumano que pudiera hacerle frente más allá de los dos grandes. Observó al secretario de Defensa y preguntó: ¿Estará Yokahu presente? Armando preguntó. Me temo que no. El secretario de Defensa negó. Tiene muchos compromisos, hijo, ahora mismo está escoltado a un equipo de la Agencia Federal de Asuntos Internacionales hacia Japón. Acordaron alguna especie de ayuda benéfica para deshacerse de sus aguas residuales radiactivas. Explicó. Comprendo. Dijo, mientras asentía.
Según tenía entendido, si bien era un soldado, este sería puesto a la disposición de la Asociación de Héroes para actuar como superhéroe, con el nombre en clave Coronel de Plata. De hecho, el traje tenía un águila gigante y estilizada en su pecho. ¿En serio? ¿Coronel de Plata? Pensó. ¿Por qué no encontraron otro nombre mejor? Solo pudo negar con la cabeza ante los hechos. También, su fachada como héroe podría mitigar las futuras sanciones ilegales que pueda imponer la ONU, aunque ya estaban en comunicación con los rusos para reemplazar algunos de sus contratos comerciales con los Estados Unidos, hasta el punto de cambiar el dólar por los rublos en caso de que sus cuentas internacionales corrieran el riesgo de ser congelados. Ellos estaban preparados para las posibles presiones, y de todos modos, pudieron hacer más aislados que en colaboración con el mundo o cualquier organización internacional. El bloqueo impartido en el 2014 a 2015 fue la prueba de la autosuficiencia de México a otras naciones, gracias a la seguridad que impartió Yocahu, mientras el genio de Suárez creaba solución tras solución a la mayoría de las necesidades de los ciudadanos de México, lo que se pensó que sería un desastre se había convertido en un paraíso, o al menos lo más cercano al mismo. Después de todo, pese a la buena vida que existía en el país, aún había problemas que con el tiempo se solucionarían. Muy bien, hijo. El día de mañana nos reuniremos con la prensa, y luego lo dejaremos con la Asociación de Héroes. Queremos que muestres el poder de México, nuestra tecnología y nivel de ataque. Con la ayuda del crío de oro de Suárez, te pondremos en contacto con la Agencia Federal de Asuntos Internacionales, desplegaremos tus habilidades en África como un perfecto debut. Las instrucciones del secretario de Defensa había llamado la atención de Armando. ¿África? Preguntó, sorprendido. Asintiendo, el secretario sonrió. Sí, irás hacia África, hijo. Hacia la región de Sándala, para ser exactos. Desde hace 5 años, la nación se había vuelto una constitución fallida y pese a las peticiones de sus líderes para que las organizaciones internacionales intervengan, estos se han negado rotundamente a ayudarlos. De hecho, ellos ignoran las masacres masivas de pueblos en aquella zona. La cifra ha alcanzado los 5 millones. Armando se sintió desconcertado, pero no era nada que no viera en esta línea de trabajo. Sándala solo era una de tantos lugares en el mundo, la guerra sería parte de la humanidad como si la lucha fuera parte de nuestra genética. Supongo que la nación no posee los recursos adecuados como para que la inversión en restaurar el control sea factible, ¿no? Armando suspiró, pero el secretario de Defensa sonrió. Eso es lo que queremos que el mundo crea, muchacho. El secretario de Defensa explicó. Resulta ser que Sándala es el lugar con el mineral específico para elaborar el material del que está hecho tu traje, muchacho. Si logramos tomar la situación en nuestras manos, podremos entrar en una negociación con aquella nación para tomar el 90% de aquel preciado recurso. Considerando que solo unos pocos conocen la información impartida por el querido y desgraciado mocoso de Suárez, muy pronto habrán muchos trajes o armas capaces de neutralizar incluso bombas nucleares. Las palabras del secretario de Defensa había dejado a Armando desconcertado. ¿Qué demonios pasaba por la mente de ese chico de Suárez? ¿Estás seguro de que ese muchacho de Suárez no es algún tipo de superhumano con superinteligencia? Armando preguntó en broma, aunque la implicación de tal suposición era un asunto serio que muchos en el mundo tuvieron en cuenta. A estas alturas, el secretario de Defensa se encogió de hombros. Sinceramente ya no me importa. Podría ser un extraterrestre disfrazado por lo que a mí respecta, pero México tiene una deuda patriótica con ese muchacho. Hoy somos potencia y pronto alcanzaremos la hegemonía, y todo gracias a él. Armando pensó por un momento. Su familia había estado feliz por el ascenso y su nueva posición dentro del ejército. Y aunque su esposa no estaba tan de acuerdo con la decisión de tomar el mando, sentía un deber con su nación, una obligación con su patria, y un favor que pagar a su más grande ídolo, Yocahu. Su esposa entendería, como siempre lo hacía, y cuando terminara esta misión, se encargaría de recompensarla.